Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, nos presentamos delante de su presencia para darle gracias por su bondad, su amor hacia nosotros. Gracias por este tiempo que usted nos concede. Gracias, Señor, porque podemos tener esta instancia para compartir la palabra suya. Rogamos que en esta tarde su presencia nos dirija, que sea un tiempo grato también, un tiempo de edificación y de bendición para nuestras vidas. Y que podamos verdaderamente recibir de parte suya una enseñanza en, en lo que respecta a su palabra. Gracias, bendito Padre, por todas sus misericordias y sus bendiciones. Gracias, Señor eterno, en el nombre de su amado Jesucristo. Amén. Hoy vamos a enfocarnos gran parte en el capítulo 19 de Lucas. Eh, ya el Señor Jesús está empezando ya su caminar hacia Jerusalén. Ya se acerca ya el tiempo de que Él sea crucificado. Por lo tanto, estamos en cierta manera viendo los últimos acontecimientos, las últimas cosas que pasaron en la vida del Señor Jesús. Y en este capítulo 19 vamos a ver un poco las últimas enseñanzas que el Señor entregó a través de situaciones específicas y como también a través de parábolas. En el último tiempo, en los últimos capítulos que hemos estado viendo de Lucas, el Señor ha hablado a través de varias parábolas. Y la parábola que vamos a ver acá es una parábola que, a diferencia de las anteriores, es más de ejemplo y no tanto de contraste como las anteriores. Las anteriores eran de contraste, pero estas, en cierta manera, son como de ilustración, ya que el personaje sí tiene un simbolismo importante. Así que vamos a comenzar con este capítulo con lo que es la conversión de Zaqueo. Entonces, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 19 de Lucas, que comienza con esta narración acerca de Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Qué sabemos de Jericó? ¿Qué es lo que usted recuerda cuando escucha el nombre de la ciudad de Jericó? Josué, Josué le mandó el Señor. El Señor mandó a Josué a conquistar precisamente Jericó, que fue la primera ciudad que Josué conquistó cuando entraron en la tierra de Canaán, que fue conquistada de esa manera tan poco, podríamos decir, lógica, eh, como lo hizo en esa oportunidad, que fue solamente dando vueltas alrededor de la ciudad, según el mandamiento del Señor. Pero hay algo que estaba un poco más al norte, si no me equivoco. Sí, me parece que estaba un poco más al norte. Sí, estaba un poquito más al norte, cruzando el río Jordán, en la parte norte del Mar Muerto. Entonces, sabemos que Josué fue enviado por el Señor a destruir esta ciudad. Pero hay algo que es interesante. En tiempo de Jesús, ¿cuál era la condición de esta ciudad?
Si bien es cierto, como usted dice, la ciudad de Jericó fue destruida por Josué. Y después de haber sido destruida, hubo algo que el Señor, en cierta manera, hizo a través de Josué. En el capítulo 6 de Josué, versículo 26, dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esa maldición la entregó Josué, guiado por el Señor, con respecto a esta ciudad. Eso nos haría pensar que, como usted dice, la ciudad jamás hubiese sido reedificada. Pero en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, los tiempos de Acab, rey de Israel, y él, de Betel, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, a pesar de que Josué había, en cierta manera, dicho esta maldición sobre aquel que reedificare, hubo en tiempo de acá un hombre tan rebelde que se atrevió a reedificar esta ciudad. Y la maldición de Josué se cumplió tanto en su hijo primogénito como en su hijo menor. Por lo tanto, la ciudad fue reedificada. La costa de la vida de estos dos hijos fue reedificada. Ahora, en los tiempos del Señor Jesús, Jericó se transformó en una ciudad como de pecado, símbolo del pecado, porque fue, obviamente, reedificada bajo maldición, cumpliendo, pagando el precio por esa maldición. Por lo tanto, no era una ciudad que se considerara como importante dentro de los judíos. Pero la ciudad estaba construida muy cerca del nivel del mar. De hecho, es la ciudad que está construida más bajo. Por lo tanto, está llena de manantiales y lugares muy bonitos. De tal manera que en tiempos de Jesús, esa ciudad era como un lugar para ir a descansar. De hecho, los viajeros que iban a Jerusalén generalmente pasaban por Jericó, descansaban y continuaban su viaje, y lo mismo de Jerusalén hacia las otras ciudades. Por lo tanto, era una ciudad que le permitía al pueblo, a las personas, tener un tiempo de descanso. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice que el Señor Jesús pasaba por Jericó. Y Y eso tiene un simbolismo muy especial, porque esta ciudad representa o simboliza el pecado, el mundo de pecado. No es la ciudad del Señor, no es del pueblo de Dios, sino que es una ciudad donde la gente pasa simplemente, está de paso, pero es un lugar donde la gente quisiera quedarse, porque es un lugar grato para estar. Pero el Señor Jesús solo pasó por esta ciudad. Eso nos lleva a reflexionar en el paso del Señor por este mundo. Muchos de nosotros quisiéramos quizás vivir muchos años y quisiéramos quedarnos en este mundo. El ser humano anhela quedarse en este mundo, encuentra que es grato vivir. Pero nosotros solo estamos de paso por acá. El Señor Jesús solo está de paso. Solo pasó por esta tierra y su propósito no era quedarse acá, sino solo pasar para morir. Él vino a morir y después ascender al cielo. Entonces, a través de este momento se ilustra el paso del Señor por este mundo. En el versículo 2 nos dice que, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
¿Qué se nos dice de este hombre en ese versículo? Era recaudador de impuestos, que era rico. ¿Mm? Era jefe de los publicanos, que era recaudador de impuestos, era rico y además su nombre era Zaqueo. El nombre Zaqueo significa puro o honesto. Curiosamente, cuando los judíos nombraban a este hombre, ellos estaban diciendo con sus labios puro o honesto de una persona que precisamente les robaba. Entonces, era una contradicción. Él, seguramente sus padres le pusieron ese nombre, viendo en él a alguien especial, a alguien que tenía quizá un futuro eh, especial. Pero a medida que él fue creciendo y llegó a ser adulto, en algún momento tuvo que tomar la decisión de ser o no publicano, o sea, venderse o no a los romanos, aceptar o no cobrar impuestos por los romanos. Y él tomó la decisión de ser publicano, de trabajar para el Imperio Romano para cobrar los impuestos de sus hermanos. A consecuencia de esto, él se ganó el rechazo de sus prójimos, de sus hermanos. Por lo tanto, él dijo, si voy a ser rechazado, bueno, que por lo menos valga la pena. Entonces, centró toda su atención en tratar de sacar la mayor cantidad de ganancia de su labor como publicano. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? ¿Qué significa esta descripción? Significa que, sin importar cómo la persona se desenvuelva, qué es lo que haga, hay algo que el Señor tiene determinado desde el momento que nace. Y eso no lo cambia las circunstancias. Cuando él fue, cuando él nació y se le fue puesto el nombre, a él se le identificó como alguien honesto, como alguien eh, puro. Y a pesar de todo lo que él hizo en su vida, Dios tenía puesto su mirada en él. Por eso, por él y por otras personas más, él pasó por Jericó, pasó por este mundo. Sin importar la condición en la cual el ser humano estuviera, él pasa por este mundo por amor a cada uno de nosotros. Aunque sean ladrones, seamos mentirosos, seamos lo que seamos, el Señor, aun antes de que nosotros naciéramos, había puesto ya una identificación y a muchos pecadores nos identificó como justos, a pesar de que pasamos por una vida de pecado, pero Él ya tenía en su soberanía dispuesto que nosotros alcanzáramos salvación. Versículos 3 y 4 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué era lo que quería Zaqueo? Conocerle. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Seguramente escuchó acerca de Jesús. Recordemos que él no estaba en Jericó, no era una ciudad judía, no era una ciudad donde el Señor constantemente estuviera ahí, sino que mucha gente pasaba por ahí. Y seguramente él escuchó acerca de Jesús, escuchó que Jesús andaba por ahí, entonces él quiso saber quién era. Quizás había
las cosas que él había hecho, pero no le conocía. Solo había escuchado acerca de él. Como dijo Job, David hasta había oído, hasta ahora mis ojos te ven. Entonces él había escuchado acerca de Jesús, pero no había tenido la posibilidad de estar cerca de él. Entonces cuando escucha que Jesús está en Jericó, él quiere conocerlo, verlo, pero a causa de su estatura no lo podía hacer. Ahora, ¿para qué quería saber quién era Jesús? Lo más probable es que haya sido solamente curiosidad, solamente. Yo creo que la forma de Jesús había avanzado, así lo se había expandido. Como él era un hombre que tenía influencia, quería saber quién era este famoso Jesús. Claro, porque a diferencia de el ciego, por ejemplo, que al final del capítulo 18 se nos narra que había un ciego a la entrada de Jericó que empezó a gritarle que lo sanara. A diferencia de este ciego, Saqueo no tenía una necesidad. Él era rico, no tenía una enfermedad, no tenía nada, nada que el Señor, que Jesús le pudiese suplir. Por lo tanto, lo que él tenía era una curiosidad por saber quién era esta persona de quien tanta gente hablaba y que habían dicho que había hecho tantas cosas, quizás como la curiosidad que tuvo Pilato cuando quiso que el Señor Jesús hiciera un milagro delante de él para mostrar su poder. Entonces, él se sube a un árbol sicómoro, que es básicamente un árbol que pertenece a una cierta rama de la higuera, pero son árboles que se expanden con mucho ramaje, por lo tanto es fácil para una persona estar arriba de él. Y también no requiere, dada la baja estatura, no podía ser un árbol tan difícil para subir. Así que son árboles relativamente de tronco corto y el ramaje comienza muy rápido. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, ¿qué vemos en este versículo? El Señor sabía que usted sabía que estaba ahí. Y ahí se ve la omnisciencia de esa. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando dice desciende, porque hoy es para el Señor no hay casualidad. Es como lo que te pasó ayer. Y que el hermano haya tenido que volver, que no haya tenido que pasar por medio igual, porque ya, la suerte, no, no, sí, para los cristianos y para Dios. Todo ya está previsto. Bueno, como ustedes dicen, el Señor sabía que Zaqueo estaba en el arca. Pero lo otro interesante, y es que es el Señor el que llama a Zaqueo. Zaqueo estaba mirando, solo quería ver quién era. Pero también yo creo que porque, a ver, delante cuando pasó esa caravana, y nosotros igual tenemos curiosidad por saber qué se celebraba. Entonces la gente iba con Jesús y iban tal vez diciéndole cosas o tal vez pidiéndole cosas, pero él en el fondo del corazón también saqueó, tenía curiosidad, pero también con una credibilidad, porque si es cualquier hombre, dice, no me importa, pues yo creo que él quería algo más también, pero el hecho de ser publicano, era como
traidor para los judíos por lo que él hacía, no era bien visto. Pero a mí me agrada tanto el Señor que de toda esa multitud que seguía, sus ojos se fijaron en Saqueo. Porque a veces tú crees que el Señor está por nosotros. Sí. El Señor está por todos. Ahora, a mí me dice que esto también se confirma lo que dice ahora, recordemos que muchas veces al Señor Jesús lo invitaron a su casa con el propósito de tratar de hacerle cometer algún error o tratar de entender como para acusarlo. Muchas personas tenían curiosidad de saber, de escucharlo. No tenían interés en seguirlo, pero sí de escucharlo. ¿Por qué? Porque era una persona que hablaba y sus palabras impactaban. No es como el de el que no le da golpe a Jesús, él era fariseo público. Él era fariseo. Sí, era fariseo, sí, pero él era diferente a Saqueo en el fondo. No es que lo haya buscado personalmente y quería saber de lo que está arriba, porque a lo mejor con toda la gente no iba a poder. Pero el otro hombre que lo invita a la casa, a pesar de que era su banquete o una actividad especial, él no quería, como dije, yo no quería conocer a Jesús, él quería escuchar a Jesús en alguna cosa. Entonces, esa sensación del corazón no era la misma. Quizá yo quería algo más. Ahora, hay una curiosidad en la narración. Primero, las palabras del Señor Jesús. Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese necesario indica que hay un propósito, que hay un plan, hay algo que está organizado, determinado. Como dije anteriormente, es el Señor el que lo llama a descender. No es Saqueo el que llama la atención del Señor. Ahora, en los versículos siguientes, dice que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, ¿por qué Saqueo recibió gozoso al Señor? Insisto, por lo que dice el reverendo, sí. Y él esperaba, o no sé si esperaba, pero él ya quería algo diferente. Ves que la gente dice que ellos murmuran. Sí. Todo lo que le seguían, por eso también. No le estaban siguiendo por estar con el maestro, estaban siguiendo por otras razones, porque de lo contrario no habían murmurado. Quizás porque estaban nosotros también. Sí. Y además le dijo por su nombre, ¿saben? O sea, de entre muchos, fue Saqueo. ¿por qué él era un pecador según las murmuraciones? Era conocido, Porque era un publicano, porque era un cobrador de impuestos. Porque él se lucraba, no solo cobraba los impuestos, sino que lucraba con eso, le robaba, por así decirlo, a la gente. Por lo tanto, él era un pecador. Ahora, nosotros siempre miramos esto desde la mirada cristiana, desde una perspectiva cristiana. Pero si la miramos desde una perspectiva no cristiana, nos vamos a dar cuenta que Saqueo no tenía nada o nada que, a ver, ¿cómo decirlo? No había nada en él que quisiera estar con Jesús o quisiera acercarse a Jesús, como le pasa a todo ser humano, que puede tener curiosidad acerca de una persona que hace cosas espectaculares, que hace milagros, que hace señales, como mucha gente que sigue a Jesús. Muchos lo vieron hacer milagros, muchos lo escucharon, muchos anduvieron con él, pero así también muchos
Se volvieron atrás cuando empezaron a ser confrontados. Ahora, él lo que siente es curiosidad por saber quién es Jesús. Pero el hecho de que el Señor lo llame hace algo diferente. Y la razón, bueno, recordemos que el Señor Jesús era Dios, por lo tanto su condición o capacidad de omnisciencia estaba. O sea, él sabía los nombres de todas las personas que estaban a su alrededor y aún de todos los habitantes de Jericó y aún de todos los habitantes de todo Israel. Él podía nombrar a cada persona. ¿Por qué? Porque su condición de Dios estaba. Él era Dios. Pero él llama a Zaqueo. Y Zaqueo baja. No pregunta para qué ni nada, sino que ni siquiera cuestiona el que el Señor Jesús le haya dicho es necesario que yo pose en tu casa. Él baja. ¿Por qué? Porque la persona cuando tiene un encuentro con el Señor, se produce algo en su corazón. Cuando la persona ha sido tocada por el Señor, como veíamos anteriormente, no es que él haya buscado salvación. El Señor trae salvación. De hecho, el versículo 8, no sé si usted lee el versículo 7 y el versículo 8, hay algo que falta ahí. En la conversación que tuvo para que Saqueo diga, entonces Saqueo fue Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro dice, porque nadie escribió de su propia, porque lo pensó, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y hay algo que es interesante, cuando la Biblia no menciona algo, independiente si haya acontecido o no, como no lo menciona, uno no lo puede considerar. Puede que haya habido una conversación, pero no está registrada. Curiosamente, el versículo 7 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió con gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8, aparece aquí y dice, puesto en pie, dijo el Señor, y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cualquiera hubiese pensado que en ese lapso el Señor le predicó y él respondió a la predicación. Es que Sergio sabía que estaba haciendo mal, sabía que había robado. O sea, de hecho De sí. hecho, yo creo que ya tenía como información de quién era Jesús, pero quería conocerlo. la santidad de Jesús impactó El Señor, desde antes de que él viniera a este mundo, ya había determinado que Saqueo iba a ser salvo. Él lo llama, como llama a todas las personas. A través de Saqueo lo que el Señor nos enseña es simplemente que las personas no responden a una predicación. Las personas responden al impacto de la persona del Señor Jesús en su vida, al llamado que el Señor Jesús hace, que no era necesaria una predicación. ¿Por qué? Porque el Señor impacta el corazón de tal manera que provoca una transformación. Y aunque él sabía ciertamente que él lo que estaba haciendo era malo, que él era pecador por eso, pero él no se arrepentía de eso. Él seguía haciéndolo. Pero cuando se encuentra con el Señor pone un convencimiento de pecado tan grande en su vida, pero al mismo tiempo pone esa paz de sentirse perdonado por el Señor, de que el mismo Señor pose en su casa. Por eso siente gozo, porque en el momento en que el Señor Jesús le llama desde ese árbol, él siente que el Señor le está recibiendo, que le está perdonando sus pecados. Por eso que al versículo siguiente, lo que él hace simplemente es dar a conocer lo que Santiago dice. Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando el Señor toca el corazón de las personas, se produce una transformación tan grande que no necesita decir que aceptó al Señor en su corazón. Sus obras dan testimonio. Y eso es lo que pasa con Zaqueo. Zaqueo simplemente responde al llamado del Señor. Y el Señor le dice en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El Señor le da un título a este hombre. ¿Por qué él dice que él también es hijo de Abraham? Él está hablando espiritualmente, no está hablando físicamente. De hecho, los judíos son descendientes de Abraham, pero lo que el Señor está diciendo es que está hablando desde el ámbito espiritual, que él ya es un hijo o salvo, dando testimonio de que Zaqueo había sido perdonado de sus pecados y que él era salvo. Y él cierra esto con el versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque si el Señor no venía a este mundo, nadie hubiese podido salvarse. Por eso que el Señor encierra este episodio con este versículo. En otras palabras dice: yo vine a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Como alguien dijo, porque de lo contrario, los que estaban perdidos jamás lo hubiesen buscado. Jamás hubiesen buscado la salvación. Eso es un poco el episodio de Zaqueo. Ahora, no sé si hay alguna consulta con respecto a eso, alguna duda, pregunta. Por eso también hay que tener que mira, eso va a comprender. Que a veces nosotros decimos una cosa, pero él es el que tiene el control y de hacer las cosas y saberlas. Porque nosotros podemos juzgar, pero el que tiene, como digo, el control es él. Y a veces nosotros decimos, no, claro, pero nosotros no somos nadie. Ujú. Seguido de esto, el Señor narra una parábola que es muy parecida a la de los talentos que se encuentra en Mateo. Y es esta: dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Por qué pensaban que el reino de Dios se manifestaría? ¿Qué es lo que lo hacía pensar a ellos que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente? ¿Sí? ¿Dónde estaba el, por así decirlo, el reino o la presencia del que gobernaba?
Israel. Era el rey, a ver si- En Israel. Ah, el rey, Sí, Pero en Jerusalén, el lugar físico. sí, En Jerusalén. Jerusalén. Como él se estaba dirigiendo hacia Jerusalén, ya estaba anunciando muchas veces su labor, estaba ya siendo claro en su descripción o en cierta manera en decir cuál era su propósito, y lo veían que se estaba dirigiendo hacia Jerusalén. Ellos pensaron que al llegar a Jerusalén, él iba a tomar dominio y control del gobierno, del reino de Israel, que él iba a imponer su reino en Israel, y de ahí iba a desligarlos de la, de- eso lo recibieron. del imperio que los iba a desligar de Roma. Ahora, ellos pensaban que ese era el propósito de este viaje. Entonces el Señor les narra esta parábola. Lucas, en el versículo 12 en adelante, dijo: pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahora, ¿quién es este noble? ¿A quién representaría este noble que se menciona acá? A Jesús. Lo que él les quiere explicar es a consecuencia del pensamiento que ellos tienen de que él va a ir a tomar el reino de Jerusalén. Entonces narra esta parábola y dice: un noble fue a otro, a, re- a recibir a un país lejano, a recibir un reino y volver. Ahora, ¿qué significa que haya ido a un país lejano? Uno, que no eran, no era el hombre el que le iba a nombrar rey, no eran los habitantes del lugar donde él vivía los que le iban a nombrar rey, que él iba a ir a otro lugar a recibir el reino, a recibir el poder, por así decir, el nombre de rey. Lo que él les quiere decir es que no son ellos, no es el ser humano el que lo va a nombrar rey, no es donde él está, sino que tiene que ir a un lugar lejano a recibir el rey. Claro, él está hablando de que él va, desde ese momento, él va a ir a recibir el reino y regresará, que tendría que ser la segunda venida. Entonces, él lo que hace es ilustrar eso. Ahora, los versículos siguientes dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Qué vemos en estos versículos? El rechazo. El rechazo de sus coterráneos, que básicamente lo que vemos con respecto a la persona del Señor Jesús. Un rechazo a no reconocerle como el Señor, como el Rey. Pero también vemos que Él deja a estos 10 hombres y les deja encomendada una tarea, les entrega dinero para que ellos trabajen y produzcan. Ahora, ¿qué, qué puede significar estas minas que se mencionan acá? Cada uno le entrega una mina, cada uno le entrega algo importante, algo valioso para él.
negociad entre tanto que vengo, dice. O sea, les deja una tarea, les deja encomendada una labor, una tarea. Y de ahí dice que los conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ahora, ellos consideraban que estaba en ellos decidir si él reinaba o no sobre ellos, que ellos podían interferir en el nombramiento, en este caso del Señor Jesús, como rey. El versículo siguiente dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Cuál es la enseñanza de eso? El que trabaja para multiplicar. Este hombre tenía, recibió una mina, una cierta cantidad de dinero, y él trabajó y cuando regresó tenía 10. Y la transfiguración, y ¿Mm? la transfiguración de los de comandante, ¿Cuál mandato? ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque así él estaba pensando que si él iba a ser perfecto, irónicamente, este no es el rey del judío. Ujú. El rechazo era generalizado, no solo de los judíos, sino de los romanos, de los gentiles, de todo el mundo. Recordemos que cuando el Señor venga, todas las naciones se van a rebelar contra Él, van a haber representantes de todas las naciones del mundo que van a levantarse contra Él, rechazando al Señor como su rey. Entonces, el rechazo es algo que está en la humanidad, que está implantado y que todo ser humano que no tenga un encuentro con el Señor rechaza al Señor. Pero lo interesante radica en estos hombres a los cuales Él le entregó. Este primer hombre recibe, le da cuenta de lo que ha hecho y le dice que lo que a él le habían entregado se ha multiplicado en 10 veces. Entonces el Señor le dice, en lo poco has sido fiel, serás, textualmente dice, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora, eso es solo ilustrativo. Las 10 minas, la mina que le entregaron, las 10 minas son ilustrativos, no son que simbolicen algo puntual, pero sí hay algo que el Señor quiere rescatar, lo quiere dejar en claro. Y lo primero que quiere dejar en claro es que el reino no es un reino humano, no es un reino como el que ellos conocían, como él le dice cuando está siendo juzgado, mi reino no es de este mundo. O sea, no es alguien que el hombre le vaya a entregar, no es un reino que el hombre le vaya a dar. Lo segundo es que él deja a personas con una comisión, como dice Lucy, ir por el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Hay una comisión, hay una tarea, hay una labor que el Señor nos encomienda. Pero, y algunos se centran en la cantidad, en que este tuvo 10, recibió 10, multiplicó en 10 la mina que recibió, por lo tanto el Señor le hizo gobernar sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor,
aquí está la mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Qué es lo importante según esta parábola? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Ya? Ya, más poco, pero más, ah, ¿Qué fue lo que le incentivó a él, de cierta manera? ¿Qué es lo que lo llevó a no trabajar esa mina? o también que era muy poco lo que hace Además, porque dice que era severo. Y tomas lo que lo pusiste y ciega lo que no sembraste. Claro, en otras palabras, no tuvo temor, sino consideró que este señor era injusto, que le estaba mandando a hacer un trabajo y que quería recibir como beneficios de su trabajo. Me encomendó una labor y está esperando recibir beneficios de mi labor. Por eso él dice que recoges donde no pusiste y cosechas donde no sembraste. O sea, es mi trabajo, es mi labor. ¿Por qué se la tengo que entregar a él? Por lo tanto, este último hombre no fue fiel a su Señor. Los dos anteriores sí. El primero fue fiel. El Señor me ha encomendado esta labor y la voy a cumplir. Y voy a ser fiel a lo que Él me ha encomendado. El segundo también. Pero el tercero consideró que no merecía su Señor que Él trabajara y se esforzara tanto para darle beneficios solamente a Él. Por lo tanto, había en cierta manera un deseo de- que se ve que era el hombre que tenía cuenta, pero no trabajó. por eso Él dice, por lo que tú dijiste te voy a juzgar. Si tú decías que me temías, por temor hubieses trabajado. Claro, Y si le da otra ya, de merecer, ese es el asunto. Los dos primeros fueron fieles, pero el tercero fue infiel, porque no lo tomó en cuenta, no lo obedeció y consideró que aún que era injusto. Ahora, lo, lo que al Señor le importa no es cuánto se gane, sino la fidelidad. Tanto el que ganó 10 como el que ganó 5 fueron fieles, y eso es lo importante. Ahora, lo que sí quiero dejar en claro es que no porque haya ganado más o menos, merezcan más o menos. ¿Por qué? Porque le dice quítenle a este y dénsela al que tiene 10. Porque lo más lógico hubiese sido que se le hubiesen dado al que le tiene 5, según nuestra mirada. Pero lo que el Señor quiere enseñar o mostrar es que Él es soberano. Y aquí no depende del trabajo o del esfuerzo de la persona, simplemente porque Él le dio la gana, por así decirlo, darle al que tenía más. O es sea, como la, hay una que habla también de trabajo de tanta hora como ahora
Sí, de hecho, en los capítulos que sigue se menciona esa parábola. Y tiene que ver con eso, en que Él es soberano. Él le da al que tiene 10 simplemente porque Él quiere. En otras palabras, claro, a Él lo que le interesa es la fidelidad. Lo que, lo que la persona tenga cuando Él venga, lo que haya logrado, no es importante. Porque es Él el que determina o el que juzga lo que es la fidelidad de la persona. Más que nada. Más, Puede ser es uno que se puso lo que te queda correcto, que se hace financiación que siempre debe, siempre, siempre, siempre debe una guitarra, pero no para mi grupo, sino para ayudarse con la iglesia. Y el Señor nunca me lo dijo, jamás. ¿Por qué? No tengo idea, yo se nota. Una canción que pero nunca pude. Me esforcé, traté y nunca pude. Pero a la vez le tocaba parte, la señora chiquita toda la parte. La misma hija del pastor que me sentó. Y yo fui a la clase y a ver, gracias a Dios. Pero yo nunca, yo creo que también es una lección para mí, que el lugar pandero es siempre como un pandero. Era como, quizá eso quizá, si yo hubiese sido más fiel en el pandero, más fiel, tal vez el Señor me habría dado un regalo. Puede ser. Yo, a veces yo tengo una, he visto, y a veces nosotros, por decir, hay unos que trabajan más que otros en la iglesia, todo. El pastor aclara una palabra correcta. El que él es el que no es porque usted trabaja más o porque usted hace lo que va a merecer. No. El Señor que conoce a quien es una palabra, mire, sin tener, este es el que ha sido muchas cosas. A veces nosotros nos esforzamos por hacer cosas y a veces no es lo que Dios nos entrega. Entonces, eso es lo que, por eso que yo siempre digo, yo siempre digo, todo es lo que Dios haga. De él, también guapo, también podemos hacer lo que hagamos. entonces, en estas dos historias, lo que el Señor quiere enseñar es su soberanía. Él es el que llama, Él es el que salva, Él es el que vino a buscar a los perdidos, Él es el que va a ser el rey, quiéralo o no lo quiera el mundo, Él es y va a ser el rey. Eso no se lo va a quitar nadie. Y en su reinado Él es soberano, Él determina lo que cada uno va a recibir o no. Y contra eso no hay nada que nosotros digamos. Pero lo que espera de nosotros es que seamos fieles. Independiente lo que tengamos, independiente lo que hagamos, que seamos fieles. Él quiere que nuestra fidelidad a Él no sea por lo que podamos recibir, por la cantidad de recompensa que vamos a recibir, sino simplemente seamos fieles a Él por lo que Él nos ha entregado. El privilegio de... En eso yo estoy seguro, yo sí, nadie a mí me va a venir a poner otro, porque en eso sí yo estoy bien seguro, y el Señor sabe. En eso estoy seguro que Entonces, vamos a llegar hasta acá. Y como les decía anteriormente, ya el Señor se está acercando a Jerusalén. Ya estos ya son los últimos acontecimientos antes de la muerte del Señor Jesús y su resurrección. Pero ciertamente todavía nos quedan varias cosas que acontecieron, que aún no han sido mencionadas, varias enseñanzas que aún el Señor no ha dicho. Y así que aún nos queda un buen tiempo. Pero en este episodio en Jerusalén, aunque falta todavía el episodio de la salida, que es la sanidad de otro ciego, él sanó un ciego cuando entró a Jericó y cuando salió sanó a otro ciego. También eso lo veremos en el capítulo 18. Al finalizar el capítulo 18 se nos narra la sanidad de un ciego. Eso fue entrando a Jericó. Ahora, después de
de la narración de lo que aconteció con Zaqueo. Y después de esta parábola, saliendo de Jericó, él va a sanar a otro ciego, al ciego Bartimeo. Y esos son dos ciegos que, que el Señor sanó. Y eso, si Dios así lo permite, lo estaremos viendo la próxima semana. Pero el chico, él fue el que sanó en Israel. El chico, ¿cuál es el que pasa en Es que él sanó a otros ciegos más en Jerusalén. Pero eso también ya lo vimos hace ya un buen tiempo atrás, que fue lo que nos narra el Evangelio de Juan. Pero estos dos ciegos, tanto el del al finalizar el capítulo 18 como este otro, que incluso ni siquiera está en el capítulo 19 de Lucas, está en Mateo 20, del 29 al 34 y Marcos 10, 46 al 52. Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que está unido a la salida del Señor de Jericó. Lucas no lo menciona, pero sí Mateo y Marcos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero eso es cuando él va saliendo de Jericó en dirección ya a Jerusalén. Sí. Y El 19 podría ser su ciencia, porque de una vez escuché a usted que insistir tanto de hacer una persona que no tiene, Señor sabe que no hace, y acá dice que había una multitud que lo seguía, pero ese tipo de saqueo, porque ese saqueo era claro, o sea, de hecho, él entra a Jericó por Zaqueo y por estos tres ciegos, o sea, estos dos ciegos. Aunque Mateo menciona que eran dos ciegos los que estaban a la salida de Jericó, y Marcos dice que era Bartimeo. Pero suponiendo que Mateo tenga razón, pues ya que lo menciona así, entonces serían estos tres ciegos más Zaqueo. El Señor Jesús entra a Jericó por ellos, para que ellos alcancen salvación. ¿Por qué? Porque ya, como les dije al comienzo, el Señor tenía determinado que ellos iban a alcanzar salvación, como lo tenía determinado con cada uno de nosotros. Lo importante es que podamos entender que el que llama y el que viene a rescatar es el Señor. No, no es que nosotros le busquemos, no es que es nuestro esfuerzo. Ahora, claro, nosotros predicamos, pero no vamos a lograr que una persona se convierta a menos que el Señor toque su corazón. Lamentablemente pueden alcanzar el conocimiento, como muchas personas tienen el conocimiento de la palabra del Señor, pero ese conocimiento no les sirve de nada porque no hay esa presencia del Espíritu Santo en su corazón que le pueda hacer realidad esa palabra en su vida, que haga que impacte esa palabra en su vida. Hay mucha gente que sabe, conoce la Biblia y sabe lo que la Biblia dice, pero no saben. De hecho, los sacerdotes, ellos predican y saben lo que la Biblia dice, estudiaron, pero sin embargo, al igual que los fariseos, no son salvos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo que haya transformado sus vidas y les haga entender lo que la palabra del Señor dice. Así que vamos a quedar hasta ahí.